buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Física General. El día de hoy, entonces, aplicaremos la teoría estudiada el día de ayer, cuando vimos la definición de trabajo. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Problema número 1. Un estudiante de Física General habla de un trineo. La masa total del trineo y su carga es 50 kilogramos. El alumno ejerce una fuerza de 1.2 por 10 al cuadrado newtons sobre el trineo al alar de la cuerda. Inciso A. ¿Cuánto trabajo realiza sobre el trineo si la cuerda está en posición horizontal a la superficie de la Tierra? Es decir, si la cuerda está forma un ángulo igual a 0 con respecto al suelo. Y se jala, el trineo una distancia de 5 metros. Inciso B. ¿Cuánto trabajo se realiza sobre el trineo si la cuerda, en vez de formar un ángulo igual a 0, forma un ángulo igual a 30? Y se jala el trineo la misma distancia de 5 metros. Inciso C. En un tramo desde el metro 12 hasta el metro 18, el trineo experimenta una fuerza de fricción de 45 newtons entre el hielo y el trineo. Esto ocasiona que el trineo llegue al reposo. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de fricción en el trineo? Bien, entonces vamos a resolver este problema. Tiene 3 incisos. En el primero, esta cuerda, permítanme. En el primero, esta cuerda va horizontal, no forma el ángulo. En el primer ejercicio. Noten que el problema ya nos está dando el diagrama. El ejercicio ya nos está dando el diagrama donde aparecen todas las fuerzas. ¿Sí? Pero para el inciso A solamente me interesa la fuerza que realiza la persona al tirar del trineo. Vean que aquí es importante que me den el dato de la masa. Es importante el dato de la masa. Bueno, aquí ya me dan la fuerza aplicada. Tenemos aquí la masa. Vamos a ver. Ok. Y el ángulo que forma con respecto al suelo. Esto es importante también. Y me están dando el recorrido, ¿sí? Me están dando el recorrido. Entonces voy a colocar yo los datos. Datos. Bien, yo conozco la masa del trineo. Observen bien, ahí tengo coloreado los datos. Conozco la masa del trineo que es de 50 kilogramos. Conozco también la fuerza que aplica la persona. 1.2 por 10 al cuadrado newtons. Conozco el ángulo que para el inciso A el ángulo es 0. El ángulo es 0. Y finalmente dice que el trineo recorre una distancia de 5 metros. Es decir, la posición final
es 5 metros. Yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿qué valor podemos escoger para la posición inicial? Dado que en este inciso A no dicen nada, la posición inicial es 0. ¿Por qué hablo de posición inicial y de posición final? Bueno, hablo de posición inicial y final porque a nosotros nos interesa el desplazamiento. ¿Sí? El trineo va en línea recta. Como el trineo va en línea recta en un viaje solo de ida, yo sé que la distancia es igual a la magnitud del desplazamiento. Pero eso lo sé única y exclusivamente porque el trineo viaja en línea recta en un viaje únicamente de ida. Otra pregunta. ¿En qué dirección se mueve el trineo, jóvenes? ¿En qué dirección se mueve? En el eje X. Correcto, en el eje X, ¿verdad? Ahora les pregunto, sobre el eje X tenemos dos opciones, o va hacia las X negativas o va hacia las X positivas. ¿Hacia cuál parece que está yendo el trineo? Hacia la positiva. Es correcto. Entonces el trineo se está moviendo hacia las X positivas, ¿verdad? Perdón, esto lo ponemos así. El trineo se está moviendo en dirección de las X positivas. Es correcto. Entonces, el perdón. Aquí. Disculpen el movimiento. Entonces aquí. El desplazamiento es hacia la derecha. La fuerza dice que la cuerda está a 0 grados. O sea que ustedes imaginen que la cuerda está siguiendo la línea punteada en este inciso A. La cuerda para este inciso A la cuerda va horizontal. ¿Sí? La cuerda va horizontal. Ahora les pregunto. ¿Va la fuerza aplicada por la persona en la misma dirección en la que se desplaza el trineo? Sí. Sí, ¿verdad? Aquí en azul voy a colocar el desplazamiento, sí. Vamos a notar entonces que el desplazamiento es hacia la derecha en las X positivas y que la fuerza en este inciso, la fuerza aplicada en la cuerda, es decir, la tensión en la cuerda, va con 0 grados, es decir, va horizontal y como lo vemos en el dibujo, va hacia la derecha. ¿Por qué es importante eso? Bueno, dado que los dos van en la misma dirección, dado que los dos van en la misma dirección, aquí vamos a poner la solución. El trabajo, yo hago la letra W de trabajo de esta manera para que no se confunda con el peso. El trabajo, que es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza,
Entonces tenemos que como son paralelos quiere decir que van en la misma dirección. Este ángulo de acá es igual a 0. Y alguno de ustedes me va a decir, bueno, pero es que el ejercicio ya decía eso. El ejercicio ya decía que el ángulo de la fuerza era 0. Ok. Yo aquí les tengo que aclarar, si bien se usa la misma letra, teta, la misma letra del alfabeto griego, pudiera existir un ejercicio en el que el ángulo que tiene la fuerza no sea este ángulo que va en la ecuación. Podría darse el caso en el que estos dos ángulos, el que está en el cuadro rojo y el que está en el cuadro azul, no sean iguales. El ángulo de la ecuación es el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento del objeto, ¿sí? Bien, en este caso sí son iguales, entonces si la cuerda está a 0 grados, el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento, pues es 0 grados. Es 0 grados. Entonces, sustituyendo los valores, el trabajo es igual. La fuerza dijimos que vale 1.2 por 10 a la 2 newtons multiplicado por el desplazamiento, que son 5 metros. Y tenemos acá multiplicado por el coseno de 0 grados. Entonces, bien, yo puse que D era 5 metros directamente, pero recuerden que D es el desplazamiento y el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Esto lo tienen que recordar. Entonces, esto será 5 metros menos 0 metros. De manera que el desplazamiento es de 5 metros. ¿Sí? Por eso yo coloqué en la ecuación 5 metros directamente. Bien, entonces hacemos la multiplicación. Permítanme un momento. Vamos a ver. Vamos a hacer la multiplicación. Sería 1.2 por 10 elevado al cuadrado por 5 por el coseno de 0. Eso les va a dar a ustedes 600, el valor de 600, ojo, 600 joules. Joules es la unidad del trabajo, entonces el resultado da 600 joules. Ese es el trabajo realizado por la persona cuando mueve el trineo. Ahí terminaría el inciso A. ¿Cuánto trabajo realiza sobre el trineo si la cuerda está en posición horizontal a la superficie de la Tierra y sea las 5 metros? Ahora, el inciso B consiste en repetir el mismo cálculo, pero ahora la fuerza forma un ángulo de 30 grados.
Voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre del trineo. Vamos a colocar el eje X y el eje Y. Vamos a ver. Un segundo. Ahí. Entonces, ahora la fuerza dice que aparece con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. De vuelta, vamos a ver. 30 grados. Ahí, 30 grados. Bien, vamos a dibujar la fuerza. Entonces aquí estamos seguros que hay 30 grados. Bien, ya la fuerza sigue teniendo el mismo valor. Vamos a volver a copiar los datos para el inciso B. Esto es el inciso B. Las otras fuerzas ahí están, pero no me interesan. Es decir, aquí está la normal, aquí está el peso, aquí aparece ya la fricción cinética. Ahorita no me interesan. Vamos a volver a tomar los datos. La masa sigue siendo 50 kilogramos. La fuerza sigue siendo 1.2 por 10 a la 2 por 10 al cuadrado newtons. El ángulo sí cambió. El ángulo ahora es 30 con respecto al eje horizontal. Tenemos masa, fuerza y el desplazamiento sigue siendo de 5 metros. Posición inicial 0. Entonces lo único que ha cambiado es el ángulo, ¿sí? Noten ustedes que el desplazamiento del trineo sigue siendo hacia la derecha. Y ahora la fuerza lo que tiene es este ángulo de 30 grados. Entonces, entre la fuerza y el desplazamiento, el ángulo que hay también es de 30 grados. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular el trabajo, que es la fuerza, el desplazamiento por el coseno del ángulo, que no necesariamente es el mismo ángulo que tengo en los datos. Aquí sí, se dio que es el mismo, pero no siempre puede ser así. Este ángulo lo que mide es el ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza. Y ese otro lo que mide es el ángulo entre la fuerza y la superficie. Entonces no es lo mismo. Este es el ángulo que mide, perdón, este ángulo mide el ángulo que hay entre la fuerza y la superficie. Este otro de acá es el ángulo que existe entre el desplazamiento y la fuerza. Bien, entonces el trabajo estará dado por, de nuevo, 1.2 por 10 al cuadrado newtons multiplicado por 5 metros por el coseno de 30 grados. Entonces el trabajo será, vamos a hacer esto de nuevo, 1.2
por 10 a la 2 por 5 por el coseno de 30. Y esto nos da 519.61 joules. Y hay que tener mucho cuidado en la forma que interpretamos este resultado. Usted puede pensar lo siguiente. Si yo la cuerda la jalo horizontal, el trabajo es 600. Si yo la cuerda la jalo con un ángulo de 30 grados, el trabajo es 519. En ambos casos usted movió el trineo 5 metros. Entonces pónganme atención con el siguiente razonamiento. Usted puede ser tentado a pensar, ok, al tener la cuerda inclinada, obtuve un valor de trabajo menor que al tener la cuerda horizontal. Puede concluir usted que se necesita menos trabajo mover el mismo objeto una cierta distancia al tener inclinada la cuerda. Entonces, puede tener usted la idea equivocada que a menor trabajo, menor esfuerzo. Y no es así. Ese razonamiento, este valor no se debe interpretar de esa manera. Ese razonamiento, en este caso, será incorrecto. ¿Cómo se deben interpretar estos dos resultados? Bien, se deben interpretar de la siguiente manera. Cuando usted aplica la fuerza de manera horizontal, es decir, con ángulo igual a 0, toda la fuerza que usted aplica se utiliza para mover, o mejor, sí, se utiliza para mover el trineo. Es decir, usted aplica esos 600 joules de trabajo, son utilizados para desplazar el trineo del metro de 0 a 5 metros. Así. ¿Qué pasa cuando usted inclina la cuerda y le da un ángulo de 30 grados? Bueno, ahí usted siempre está haciendo los 600 newtons. Pero al multiplicar por el coseno de 30, lo que me está diciendo es que de esos 600 newtons que usted está tratando de hacer, solo 519.61 están siendo utilizados para mover el trineo. Solo 519.61 están siendo utilizados para mover el trineo. Los otros 80.38 newtons, los otros 80.39 newtons se están, entre comillas, se están perdiendo, ¿sí? No es que le está tomando menos trabajo en mover el trineo, no. Es que en realidad del trabajo que usted está haciendo, una menor cantidad se está aprovechando para mover el trineo. Esto puede ser equivalente a que usted mande a un sobrino, un hijo o un niño pequeño a la pulpería a comprarle algo. Digamos que usted lo manda a comprar algo que cuesta 10 lempiras y usted le da 20. Si usted va y compra el objeto, paga los 10 lempiras que cuesta y regresa y le sobran 10. Pero usted manda al niño pequeño con el billete de 20, él va a la pulpería, él compra lo que usted tiene que comprar, pero de la nada se le atraviesan unos dulces. Entonces ya cuando él regresa con el artículo comprado, le da el artículo, siempre se lo da. Así como aquí siempre se logra mover 5 metros el trineo, a usted le va a dar el artículo. Pero ya no le va a dar los 10 lempiras de regreso del vuelto, porque compró dulces, entonces le va a dar menos, ya solo le va a dar 5 o le va a dar 8, pero no le va a dar los 10.
Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Al usted inclinar la cuerda, ya toda la fuerza que usted aplica, no toda se utiliza para mover el trineo. Ya solo es una fracción de esa fuerza la que se utiliza para mover el trineo. Entonces, bueno, espero que ese razonamiento esté claro. Porque es así como se debe interpretar el trabajo. Cuando estaba la fuerza de forma horizontal, toda la fuerza aplicada al trineo se utiliza para mover el trineo. En cambio, cuando usted inclina la cuerda, únicamente una fracción de la fuerza se utiliza para mover el trineo. La otra fracción no es aprovechada para mover el trineo. Bien. Para que tengan tiempo de verlo, bueno, vamos a quedarnos aquí el día de hoy.